En la Santa Biblia, mis hermanos y hermanas, en el Señor, a través de la Epístola de Santiago, capítulo 5, versos 13, 14 y 15. Ahí el Señor nos habla desde el poder de su palabra sobre tres cosas sumamente importantes, que al mismo tiempo son tres condiciones que todos los seres humanos experimentamos aquí en esta tierra de paso. Y vamos a darle inicio a esta reflexión bíblica, a esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús, con esta humilde oración de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así nos habla el Señor en voz de Santiago. ¿Sufre alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, dice el Señor. Palabra de Dios. Ya como hicimos mención, hablando en línea sobre estas tres cosas de suma importancia, que a la misma vez son tres condiciones que todos experimentamos aquí en esta tierra de paso. Ya el Señor nos ha dado la respuesta que necesitamos saber. Primero, en la primera pregunta, así nos dice Santiago, en voz del Señor: ¿sufre alguno entre ustedes? Y la respuesta que nos da el Señor: ore. Y no solo eso, que también el Señor nos lo confirma en voz de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Oren, oren en todo tiempo para que no caigan en tentación. Estas son las palabras en la voz del Hijo amado del Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la oración para suprimir toda tentación. Porque cuando no oramos, realmente nos vamos a dejar vencer de la asedia del diablo. Y aún más, el Señor también nos lo confirma en voz de San Pablo: oren siempre. Orar siempre significa en todo tiempo, versus estar siempre con buena disposición, sin importar cómo se llamen esos momentos y esos tiempos. Estamos llamados a orar en todo tiempo. Mis carísimos hermanos y hermanas, la siguiente pregunta es la siguiente: ¿está alguno alegre? Y el Señor nos da la respuesta: que cante salmos. En medio de nuestras alegrías que el Señor nos ha dado, nosotros deberíamos de recitar, cantar salmos, dar gracias a Dios, como también nos lo dice el Señor en voz del apóstol San Pablo. Cuando nosotros bendecimos al Señor, también el Señor nos bendice y multiplica esa bendición en grande. Sería un error dejar pasar nuestras alegrías sin bendecir al Señor, para que el Señor también nos bendiga y bendiga a toda nuestra familia, en el nombre del Dios de Israel, el Dios de ayer, de hoy, de siempre. Y por último, la tercera pregunta es: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Esta pregunta es bien importante. Cuando alguien está enfermo, debería de ir al médico. O más bien, si estamos enfermos, deberíamos ir al médico. Pero no nos podemos olvidar de la respuesta que nos da el Señor en medio de nuestras enfermedades. La iglesia deberíamos de llamar a los presbíteros para que realmente nos puedan dar con gratuidad este sacramento de la unción, sacramento de los enfermos. Es muy importante, mis carísimos hermanos, cuando alguien nos habla en línea que tiene a alguien enfermo, nosotros deberíamos de recordarle a ese amigo, a esa tía, a ese primo, no importa quién sea: ya llamaste a la iglesia. Si no lo ha hecho, hazlo. Porque en medio de una enfermedad nosotros no sabemos si vamos a sobrevivir. Y estamos hablando de enfermedades graves, ya avanzadas. Porque simplemente si tenemos un dolor de cabeza, nosotros no vamos a estar llamando a la iglesia. Venga la redundancia. Tenemos que ser prudentes. Ante todo, mis carísimos hermanos y hermanas, aquí hemos hablado de tres cosas sumamente importantes que todos
los seres humanos todos experimentamos y Dios nos da la respuesta. Tanto en el sufrimiento estamos llamados a orar. En medio de nuestra alegría deberíamos de manifestar el gozo del Señor dando gracias a Dios. Y si estamos enfermos, también deberíamos de ir al médico, pero no nos podemos olvidar, si nuestra enfermedad es grave, llamar a la iglesia para que vengan y nos pongan ese sacramento de la unción de los enfermos que hace milagro. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga para bendecir a muchas personas que necesitan de la luz y del amor y de la misericordia de Dios. Por eso siempre lo digo, deberíamos siempre de llenarnos de la luz y el poder de la palabra de Dios para poder iluminar a otros. Amén, amén y amén.